Bienvenidos a todos a una nueva historia. Hoy os cuento cómo unas vacaciones culturales en Sevilla, con mi mejor amiga, han acabado en un karaoke que no olvidaré jamás. Me llamo Sara. Vivo en Londres con mi gato Biscuit. Dentro de 2 meses, me voy a España con mi amiga Emma. Quiero aprender un poco de español para apañármelas. He intentado estudiar con un libro de gramática. Lo he leído durante 10 minutos, pero me he quedado dormida en el sofá. He probado otra vez con una app de ejercicios. Cada día repetía las mismas frases. El gato está en la mesa. Pero yo no quería hablar de gatos en mesas. Quería aprender el español de verdad, el que se usa por la calle. Un día, mi amiga Emma me ha dicho: ¿por qué no pruebas Canary? ¿Qué es? He preguntado. Una app para aprender idiomas con canciones. ¡Qué interesante! ¡Y qué divertido! Me he descargado Canary esa misma noche. He empezado a cantar mientras leía la letra. Me he dado cuenta de una cosa. Si leo las palabras, puedo entender muchas frases. Y si hay una palabra que no entiendo, Canary me enseña la traducción justo al lado. No perdía ni un minuto. Cantaba y practicaba mi español todo el día. Cantaba mientras me secaba el pelo. Cantaba mientras cocinaba. Hasta en el autobús no paraba de escuchar canciones. Es como estar en un karaoke, pero mientras aprendo. Me lo paso genial. Y gracias a cantar imitando a los cantantes, he mejorado mucho mi pronunciación. Y luego están los quiz. Cada canción tiene un quiz al final. Preguntas sobre la canción, sobre el vocabulario. Es como un juego. Y a mí me encantan los juegos. Un día, he descubierto que Canary también tiene una comunidad. Puedes conocer a otras personas que están aprendiendo idiomas. He encontrado a una chica de Sevilla. Se llama Clara. Ella estudia inglés. Yo estudio español. Hemos empezado a hablar cada semana. Un día le digo a Clara que voy a su ciudad. Voy a Sevilla en una semana. Ella ha respondido con 10 emojis felices. Os hago de guía, ha escrito. Os llevo a los mejores sitios. El día del viaje, Emma y yo hemos cogido el avión desde Londres. Cuando hemos aterrizado en Sevilla, Clara nos esperaba en la salida. Nos hemos abrazado como si nos conociéramos de toda la vida. Clara nos ha llevado por las callejuelas del centro. Este es el corazón de Sevilla, ha dicho. Yo lo he entendido todo. Todo aquel estudio con las canciones funcionaba de verdad. A la hora de comer, hemos ido a un bar de tapas típico.
Clara ha pedido por nosotras. Es la comida más buena de mi vida. Por la tarde hemos visitado el mercado de Triana. He hablado con el vendedor en español. Él me ha hecho un cumplido. Hablas muy bien. ¿Llevas mucho tiempo aquí? No, he dicho. He aprendido con las canciones. Por la noche Clara ha dicho: Ahora tengo una sorpresa para vosotras. Seguidme. ¿Qué será? Cuando hemos llegado, he visto un local con muchas luces. Había un cartel enorme que decía karaoke. Esta noche cantamos, ha dicho Clara entusiasmada. Yo me he asustado un poco. Sara, es tu momento. Enseña lo que has aprendido. He elegido una canción que había estudiado con Canary. Las manos me temblaban un poco. No es lo mismo cantar en el baño que cantar en un escenario. Pero cuando ha empezado la música, he cantado cada palabra. La gente del local ha aplaudido. Yo tenía los ojos llorosos. No porque cantara bien, sino porque 2 meses antes no entendía ni una palabra de español. Y ahora estaba en Sevilla, cantaba en español y tenía una amiga nueva. Esa noche, en el hotel, he pensado en todo. En aquel libro de gramática en el sofá. En los gatos en las mesas. Y luego en la música, en Canary, en Clara, en Sevilla. A veces para aprender algo tienes que dejar de estudiar y empezar a vivir y a cantar. Me llamo Sara. Vivo en Londres con mi gato Biscuit. Dentro de 2 meses, me voy a España con mi amiga Emma. Quiero aprender un poco de español para apañármelas. He intentado estudiar con un libro de gramática. Lo he leído durante 10 minutos, pero me he quedado dormida en el sofá. He probado otra vez con una app de ejercicios. Cada día repetía las mismas frases. El gato está en la mesa. Pero yo no quería hablar de gatos en mesas. Quería aprender el español de verdad, el que se usa por la calle. Un día, mi amiga Emma me ha dicho: ¿Por qué no pruebas Canary? ¿Qué es? He preguntado. Una app para aprender idiomas con canciones. ¡Qué interesante! ¡Y qué divertido! Me he descargado Canary esa misma noche. He empezado a cantar mientras leía la letra. Me he dado cuenta de una cosa. Si leo las palabras, puedo entender muchas frases. Y si hay una palabra que no entiendo, Canary me enseña la traducción justo al lado. No perdía ni un minuto. Cantaba y practicaba mi español todo el día. Cantaba mientras me secaba el pelo. Cantaba mientras cocinaba. Hasta en el autobús no paraba de escuchar canciones.
Es como estar en un karaoke, pero mientras aprendo. Me lo paso genial. Y gracias a cantar imitando a los cantantes, he mejorado mucho mi pronunciación. Y luego están los quiz. Cada canción tiene un quiz al final. Preguntas sobre la canción, sobre el vocabulario. Es como un juego. Y a mí me encantan los juegos. Un día, he descubierto que Canary también tiene una comunidad. Puedes conocer a otras personas que están aprendiendo idiomas. He encontrado a una chica de Sevilla. Se llama Clara. Ella estudia inglés. Yo estudio español. Hemos empezado a hablar cada semana. Un día le digo a Clara que voy a su ciudad. Voy a Sevilla en una semana. Ella ha respondido con 10 emojis felices. Os hago de guía, ha escrito. Os llevo a los mejores sitios. El día del viaje, Emma y yo hemos cogido el avión desde Londres. Cuando hemos aterrizado en Sevilla, Clara nos esperaba en la salida. Nos hemos abrazado como si nos conociéramos de toda la vida. Clara nos ha llevado por las callejuelas del centro. Este es el corazón de Sevilla, ha dicho. Yo lo he entendido todo. Todo aquel estudio con las canciones funcionaba de verdad. A la hora de comer, hemos ido a un bar de tapas típico. Clara ha pedido por nosotras. Es la comida más buena de mi vida. Por la tarde hemos visitado el mercado de Triana. He hablado con el vendedor en español. Él me ha hecho un cumplido. Hablas muy bien. ¿Llevas mucho tiempo aquí? No, he dicho. He aprendido con las canciones. Por la noche Clara ha dicho: Ahora tengo una sorpresa para vosotras. Seguidme. ¿Qué será? Cuando hemos llegado, he visto un local con muchas luces. Había un cartel enorme que decía karaoke. Esta noche cantamos, ha dicho Clara entusiasmada. Yo me he asustado un poco. Sara, es tu momento. Enseña lo que has aprendido. He elegido una canción que había estudiado con Canary. Las manos me temblaban un poco. No es lo mismo cantar en el baño que cantar en un escenario. Pero cuando ha empezado la música, he cantado cada palabra. La gente del local ha aplaudido. Yo tenía los ojos llorosos. No porque cantara bien, sino porque 2 meses antes no entendía ni una palabra de español. Y ahora estaba en Sevilla, cantaba en español y tenía una amiga nueva. Esa noche, en el hotel, he pensado en todo. En aquel libro de gramática en el sofá. En los gatos en las mesas. Y luego en la música, en Canary, en Clara, en Sevilla. A veces para aprender algo tienes que dejar de estudiar y empezar a vivir y a cantar.
Me llamo Sara. Vivo en Londres con mi gato Biscuit. Dentro de 2 meses, me voy a España con mi amiga Emma. Quiero aprender un poco de español para apañármelas. He intentado estudiar con un libro de gramática. Lo he leído durante 10 minutos, pero me he quedado dormida en el sofá. He probado otra vez con una app de ejercicios. Cada día repetía las mismas frases. El gato está en la mesa. Pero yo no quería hablar de gatos en mesas. Quería aprender el español de verdad, el que se usa por la calle. Un día, mi amiga Emma me ha dicho: ¿por qué no pruebas Canary? ¿Qué es? He preguntado. Una app para aprender idiomas con canciones. ¡Qué interesante! ¡Y qué divertido! Me he descargado Canary esa misma noche. He empezado a cantar mientras leía la letra. Me he dado cuenta de una cosa. Si leo las palabras, puedo entender muchas frases. Y si hay una palabra que no entiendo, Canary me enseña la traducción justo al lado. No perdía ni un minuto. Cantaba y practicaba mi español todo el día. Cantaba mientras me secaba el pelo. Cantaba mientras cocinaba. Hasta en el autobús no paraba de escuchar canciones. Es como estar en un karaoke, pero mientras aprendo. Me lo paso genial. Y gracias a cantar imitando a los cantantes, he mejorado mucho mi pronunciación. Y luego están los quiz. Cada canción tiene un quiz al final. Preguntas sobre la canción, sobre el vocabulario. Es como un juego. Y a mí me encantan los juegos. Un día, he descubierto que Canary también tiene una comunidad. Puedes conocer a otras personas que están aprendiendo idiomas. He encontrado a una chica de Sevilla. Se llama Clara. Ella estudia inglés. Yo estudio español. Hemos empezado a hablar cada semana. Un día le digo a Clara que voy a su ciudad. Voy a Sevilla en una semana. Ella ha respondido con 10 emojis felices. Os hago de guía, ha escrito. Os llevo a los mejores sitios. El día del viaje, Emma y yo hemos cogido el avión desde Londres. Cuando hemos aterrizado en Sevilla, Clara nos esperaba en la salida. Nos hemos abrazado como si nos conociéramos de toda la vida. Clara nos ha llevado por las callejuelas del centro. Este es el corazón de Sevilla, ha dicho. Yo lo he entendido todo. Todo aquel estudio con las canciones funcionaba de verdad. A la hora de comer, hemos ido a un bar de tapas típico. Clara ha pedido por nosotras. Es la comida más buena de mi vida. Por la tarde hemos visitado el mercado de Triana. He hablado con el vendedor en español. Él me ha hecho un cumplido.
Hablas muy bien. ¿Llevas mucho tiempo aquí? No, he dicho. He aprendido con las canciones. Por la noche Clara ha dicho: Ahora tengo una sorpresa para vosotras. Seguidme. ¿Qué será? Cuando hemos llegado, he visto un local con muchas luces. Había un cartel enorme que decía karaoke. Esta noche cantamos, ha dicho Clara entusiasmada. Yo me he asustado un poco. Sara, es tu momento. Enseña lo que has aprendido. He elegido una canción que había estudiado con Canary. Las manos me temblaban un poco. No es lo mismo cantar en el baño que cantar en un escenario. Pero cuando ha empezado la música, he cantado cada palabra. La gente del local ha aplaudido. Yo tenía los ojos llorosos. No porque cantara bien, sino porque 2 meses antes no entendía ni una palabra de español. Y ahora estaba en Sevilla, cantaba en español y tenía una amiga nueva. Esa noche, en el hotel, he pensado en todo. En aquel libro de gramática en el sofá. En los gatos en las mesas. Y luego en la música, en Canary, en Clara, en Sevilla. A veces para aprender algo tienes que dejar de estudiar y empezar a vivir y a cantar.